veces es importante entender el pasado para comprender lo que está ocurriendo en la actualidad. Esto es particularmente cierto, me parece, en economía. Pero bueno, ya decía Jorge Santayana, el filósofo español, aunque vivió en los Estados Unidos buena parte de su vida, que decía, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y bueno, pues para entender el pasado, particularmente económico de nuestro país, qué mejor que conversar con Francisco Gil Díaz, quien fue secretario de Hacienda, también subsecretario de Hacienda, vicegobernador del Banco de México, que tuvo también una trayectoria importante en el sector privado, en particular de telecomunicaciones de nuestro país. Paco Gil Díaz acaba de publicar un libro que está en formato digital, que se llama Recuerdos difusos y algunas indiscreciones. Paco, siempre es un gusto platicar contigo. Platícame de tu decisión de ser economista y de tu trayectoria académica en esos primeros años que narras en tu libro. Bueno, la vida está llena de circunstancias o de ocasiones providenciales que a veces por un accidente o por un amigo, por una recomendación, tomas una trayectoria o tomas otra. En el caso de economía, la verdad no sabía qué me estaba metiendo. Estaba terminando la preparatoria en el TEC de Monterrey. En Monterrey, en aquella época, solo había prepa del TEC de Monterrey en esa ciudad y tenía que decidir qué carrera estudiar. Escogí economía, entré economía en el TEC de Monterrey. Después de 2 años me di cuenta que el plan de estudio tenía una mezcla demasiado, pues, rara, por calificar de alguna manera, muchas materias distintas. Economía, me quise cambiar a la Universidad de Nuevo León, que tenía un currículo, una mezcla de materias y unos profesores que la colocaban a la altura de las mejores, y yo te diría a nivel internacional, pero el plan de estudios me obligaba a volver a comenzar. Bueno, me cambié al ITAM. El ITAM en aquella época, pues era una escuela, yo te diría casi nocturna. Empezábamos a las 7 de la mañana, terminábamos a las casi 10 de la noche, de 7 a 9 en las tardes, y eso impedía tener un buen nivel de estudios, pero afortunadamente el Banco de México quiso ayudar al ITAM en aquella época, prestándole para clases con profesores de tiempo parcial a varios de sus magníficos economistas. Tuve a Sergio Gigliasa, a Miguel Mancera, a Gilberto Escobedo, a Leopoldo Solís, y la fortuna fue que Leopoldo me invita a entrar al banco porque él era el jefe de investigación económica, se llamaba Estudios Económicos en la época, y eso me permite a los 2 años de entrar al banco irme a estudiar a la Universidad de Chicago. En Chicago, bueno, pues estuve casi 4 años. Tuve la oportunidad de acreditar las materias necesarias para el doctorado. Después, como me responsabilicé de la carrera de economía del ITAM, me tardé muchos años en sacar el doctorado, incluyendo la tesis. Había cumplido con los exámenes y las materias, pero necesitaba también que terminara la tesis y que me la aprobaran y que me sometiera a un examen de la tesis. Y eso, pues, como estaba yo encargado de economía en el ITAM, me requirió mucho tiempo, me tardé mucho tiempo en poderla acabar. Pero ya por fin, por ahí de 1982, imagínate, entré a Chicago en 1967, y en 1982 finalmente recibí el título de doctor en economía. Pero los títulos son lo de menos. Lo importante es que durante esos años intensos de clases y de exámenes, pues aprendí uno algo, ¿no? Claro. Paco, mencionas en tu libro tu participación en juntas de gabinete desde los tiempos de Luis Echeverría, pero lo que mencionas es un verdadero caos en esas juntas de gabinete. Nadie tenía verdadera idea de la economía ni de qué deberían ser las políticas públicas. Era un desorden. Nos invitaba, gracias a que Leopoldo, cuando estaba en presidencia,
y yo con él me designaba para trabajar en un equipo que preparaba una reforma fiscal que quería emprender Echeverría, al grupo que encargado de diseñar esa propuesta. Nos llamaban los niños héroes y yo creo que ese calificativo venía de Hacienda porque no estaba muy contenta con nosotros y porque estábamos algunos de nosotros muy jóvenes. Y bueno, pues nos invitaban a participar también en las reuniones, como dijiste, de alto nivel, en las que a las mañanas, muy temprano, a las 7 de la mañana, nos citaban a la casa de uno, Hugo Margain, que era el secretario de Hacienda, para que allí tuviéramos la ocasión de presentar lo que estábamos proponiendo y de discutirlo. Pero eran reuniones en las que, pues quizás 5 minutos dentro de jornadas que empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 11, 12 de la noche, se dedicaban a la parte para la que nos habían invitado, mientras entraba todo género de personajes para las propuestas más diversas que te puedas imaginar, desde una lancha que se consideraba que como ballenera, que iba a ser muy eficaz para mejorar las tareas de pesca, o una casa de madera que la habían colocado en una esquina del jardín que iba a solucionar los problemas de vivienda, todo género de personajes que entraban y salían dentro de unas reuniones bastante caóticas y desordenadas. Allí desayunábamos, comíamos, en la noche ya cuando empezaba a hacer frío, porque estas sesiones tenían lugar en el jardín, nos pasaban a la biblioteca de Margain, a un grupo ya mucho más compacto, y todo el tiempo con Echeverría. A veces se salía, a veces regresaba, pero en las noches estaba siempre en la biblioteca. Finalmente, pues me di cuenta que ese caos, pues iba a ser el caos de ese gobierno, porque ese fue el primer año. Uh-huh. Y le presenté mi renuncia a Leopoldo y me regresé a Chicago. Afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo y de trabajar durante un año en mi propuesta de tesis, en el proyecto para que el jurado me lo aprobara. Paco, posteriormente fuiste subsecretario de Ingresos, te dieron aduanas, que no estaba en la subsecretaría de Ingresos, fuiste secretario de Hacienda e hiciste reformas fiscales. Cuéntame, no tanto contarme todo lo que hiciste, sino ¿qué debe ser una reforma fiscal? Hemos tenido muchas reformas fiscales que han sido aumentos de impuestos y que a veces terminan hasta recaudando menos. Me parece que el gran objetivo de cualquier estructura tributaria, además de que obviamente los impuestos son para recaudar, es causar el menor impacto distorsionador de las decisiones de los particulares. Si los impuestos son muy altos, en primer lugar, recaudas poco porque das lugar a todo género de prácticas. Hay palabras para calificarlas, desde elusión, que es buscar formas legales de evitar el pago de los impuestos, hasta defraudación. Y claramente una combinación que privilegie tasas bajas, no cero, porque es tautológico que si pones en cero las tasas no recaudas, pero sí suficientemente razonables, llamémosla de alguna manera. Hay una combinación que llama muchísimo la atención, que es la que ha adoptado Irlanda. Irlanda tiene tasas de impuestos sobre la renta muy bajas. Eso ha llevado a que muchas empresas se instalen en Irlanda. Entonces, yo te diría que buscar que la estructura sea lo menos distorsionante de las decisiones particulares, lo menos desalentadora del ánimo de trabajar y de invertir. Y si eso se busca, eso generalmente los economistas lo llamamos neutralidad de los impuestos, pues contribuyes a que el objetivo de recaudar se combine con un objetivo social de esta naturaleza. Y eso fue lo que en las reformas que tuve la oportunidad de colaborar buscamos. La primera, que fue la más importante, es la que llevó a cabo David Ibarra, que con mucha valentía, mucho valor civil y con mucho riesgo político empujó cambios
que permitieron la entrada del impuesto al valor agregado, eliminar alrededor de 300 impuestos federales y estatales, bajar muchísimo las tasas, y después la reforma de Carlos Salinas, Pedro Aspe, en la que yo fui subsecretario, que logramos también, yo te diría, restablecer las tasas y las estructuras que se habían establecido durante la reforma de López Portillo con Ibarra. Posteriormente, con Fox, nuevamente, porque ya se había vuelto a distorsionar y se habían vuelto a elevar las tasas en exceso, logramos con mucho trabajo, porque teníamos minoría en el Congreso, pero gradualmente volvimos yo te diría, a rescatar la estructura anterior. Pero ha sido un vaivén, es un balancín que pues perjudica bastante la planeación de las empresas y de los particulares. Desgraciadamente no hemos logrado aterrizar algo que bien diseñado se quede. ¿Cuál debe ser la política cambiaria de un país como el nuestro? Sabemos también que las devaluaciones o depreciaciones abruptas generan distorsiones también en la economía. ¿Cuál debe ser la política que debe tener un país como México? En el libro relato lo que siento yo fueron nuestros aprendizajes, y aprendimos todos. Yo estuve muchos años convencido de que el tipo de cambio fijo era el que debía tener el país. Incluso llegué a escribir sobre el tema. Sí. Yo estoy Fuiste profundamente discípulo de convencido. Robert Mundell, ¿no? De alguna manera. Totalmente, sí. Yo fui alumno de Bob, lo conocí, lo traté. Incluso aceptó algunas recomendaciones mías para estudiantes en Colombia cuando se fue de profesor de Chicago a Colombia. Tenía yo una muy buena relación con Bob Mundell. Pero el hecho es que funcionó eso, mejor la libertad de cambios, ¿no es así? si no pues, tienes libertad de cambios, tienes de cualquier manera movimientos de capital. La gente encuentra la forma de mover su dinero, a veces lo hace con mayor lentitud, pero el dinero se mueve, el dinero sale o entra dependiendo de las circunstancias que lo atraigan o lo repelen. De manera que la libertad de cambios es fundamental si quieres tener confianza. Afortunadamente la hemos conservado junto con la flotación, que es algo que fue difícil de lograr, porque cuando empezamos a flotar, que fue por excepción, fue por default, porque no quedó alternativa, aprendimos que podíamos flotar, que podíamos hacerlo con un mercado que funcionara con liquidez y que funcionara con estabilidad. Fue gradual, fue difícil, pero se logró. Y siento que afortunadamente, porque ya tenemos bastantes años a partir de, pues, al principio del gobierno de Cedillo a la fecha, que estamos con no solo libertad de cambios, sino con un tipo de cambio libremente determinado. Muy bien, bueno. Y se ha logrado abstraer el gobierno de intervenir y de manipularlo, y eso ha sido muy afortunado. Pues Francisco Gil Díaz, gracias por conversar con nosotros. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.